Bienvenidos a la iglesia, Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos, emocionados que nos acompañes el día de hoy. Mientras usted prepara su corazón, su mente para recibir la palabra del Señor, primeramente vamos a adorar, alabar al Señor con la alabanza, mientras que el pastor John Orozco y el grupo de alabanza nos acompañan el día de hoy. Dios les bendiga, bienvenidos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Qué bendición estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir la palabra del Señor y quiero invitarte a que hagamos una oración para invitar la presencia del Señor. El día de hoy es un día muy especial porque el Señor no solamente está aquí, está ahí en tu casa. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos orando, dándote gracias y también dándote el lugar que mereces. Bienvenido a Espíritu Santo. Y anhelo, Señor, que puedas hablar a cada persona, a cada familia en este momento. Envía de la lluvia de tu Espíritu Santo y háblanos con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos todos a nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan capítulo 11. La semana pasada estábamos predicando de cuando Jesús vino a casa de Marta y María a consolarlas. Jesús tenía una relación muy cercana con esta familia. Y aunque tenían una amistad muy cercana y Jesús les amaba, aún así Lázaro, el hermano de Marta y María, cayó enfermo y murió. Demos lectura en el libro de Juan, por favor, para disfrutar esta enseñanza. Vamos a ver qué podemos aprender de esta familia el día de hoy. Juan capítulo 11, versículo 17 dice que cuando Jesús vino a la casa de Marta y María, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. De hecho, ya se encontraba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, en el versículo 21 del libro de Juan capítulo 11. Dijo Marta, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si usted se da cuenta, ella corrió al encuentro, vino a Jesús, pero aunque estaba afligida, básicamente se quejó, renegó. Versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Con aquella seguridad, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Tranquila, ten paz. Estás hablando con el dueño del poder para resucitar a personas de la muerte. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahorita voy a regresar aquí, pero quiero llevarlo rapidito. En el versículo 40, de ahí mismo del libro de Juan, capítulo 11, le dijo Jesús, no te he dicho. Básicamente la está cuestionando, le está contestando, pero le está haciendo una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, el poder de Dios? Yo soy la resurrección, le dice, y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero hacer énfasis en esto, amado hermano, iglesia. No nos podemos perder esta porción de la Escritura. Cuando tú y yo empezamos a creer, a fijar nuestra mirada en Jesús, es ahí donde inicia la resurrección del creyente. Dice, y todo aquel, en el versículo 26, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es aquí donde yo quiero poner algo en su corazón. Si usted no se graba todo el mensaje, está bien. Pero quiero que grabes esto, que no solamente lo memorices en tu mente, sino que lo reserves, lo abraces en tu corazón. La resurrección del creyente es una creencia fundamental.
La resurrección de Cristo es poderoso, pero no solamente tiene el poder para resucitar el de los muertos, sino también tiene el poder para resucitar a otros que creen, que vivimos y que fijamos nuestra fe, que ponemos nuestra fe en aquel que es Cristo Jesús. Y todo aquel, dice la Escritura, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Pudieras creer esto? La semana pasada predicamos de que Jesús visitó a esta familia para consolarles. Pero hoy vamos a predicar de cuando Jesús, de hecho, resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ya estando en el sepulcro, lo levantó de entre los muertos. Iglesia, esto es poderoso. Esto no es cualquier enseñanza, es la palabra del Señor. Si algo pudiera traer paz a nuestras vidas, es saber que todo creyente, todo cristiano que cree, que fija, que deposita toda su fe en Cristo Jesús, el día que muéramos, no estamos muriendo eternamente, sino estamos durmiendo. La Escritura dice que Jesús fue a despertar a Lázaro. Y para que los discípulos entendieran, dijo, bueno, vamos a ir, ya ha muerto, vamos a ir a resucitarle. Porque los discípulos no entendían cuando usó esta parábola o este lenguaje de despertarlo. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Él no usó primeramente la palabra de ha muerto. Tuvo que usarla porque los discípulos no entendían. Cuando, vayamos al libro de Juan, capítulo 11, dice, dicho esto, 11, dicho esto, Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El día que usted y yo muéramos de esta muerte física, cuando venga nuestro Padre Celestial en las nubes, nos va a despertar porque usted y yo solamente vamos a dormir. Esta es una creencia, una enseñanza fundamental para usted y para mí. En estos tiempos es importante que usted y yo abracemos esta enseñanza de la resurrección del creyente. Dijeron los discípulos, sigo leyendo el versículo 12, sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ellos dijeron, a lo mejor como estaba muy enfermo, está cansado y está durmiendo. Todavía no entendían. Entonces Jesús les dijo claramente, en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Si Jesús hubiese estado ahí presente en los días finales de cuando Lázaro estaba enfermo, lo más seguro es de que lo hubiera haber sanado. Eso es lo más seguro. Pero Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero también sabía que estaba a punto de realizar un gran milagro. La resurrección del creyente es una creencia fundamental. Usted y yo podemos gozarnos en esto, en esta fe, en que Cristo Jesús algún día también nos va a resucitar. Repito, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. Vayamos al versículo 32, libro de Juan, capítulo 11. Estamos ahí todavía. Quiero que usted por favor observe juntamente conmigo la actitud de María, así como la actitud de Marta. ¿Ok? Dice del versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, o sea, ya venía Jesús en camino a visitarles,
a visitar porque él sabía que ya Lázaro había muerto. Entonces viene Jesús en camino y María le encuentra, y cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, dice así la escritura, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Notó la actitud de María? Y la actitud de Marta, usted la puede leer ahí en el versículo 21 del libro de Juan, lo mismito. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas actuaron con la misma actitud. Yo sé que no es para menos, estaban afligidas, había mucho dolor, su hermano había muerto. Pero Jesús les dijo claramente en el versículo 23, tu hermano resucitará. ¿Estás escuchando, iglesia? El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, que tuvo el poder para resucitar a Lázaro de entre los muertos, es el mismo Dios que hoy vive y reina. No sé por qué enfermedad estás pasando. No sé qué aflicción o qué problema estás enfrentando. Pero si Jesús tuvo el poder para resucitar a Lázaro de entre los muertos, ¿qué no podrá hacer con ese problema, con esa circunstancia, con esa situación que tienes en tu trabajo, con tus hijos o esa enfermedad física? Tú puedes reposar y descansar depositando tu fe en Cristo Jesús, en que Jesús tiene el poder para intervenir con esa situación, con ese problema o esa enfermedad que tienes. Entonces, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. He estado meditando mucho en este versículo. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la Escritura. A veces podemos pensar, es que Jesús es el Hijo de Dios, Él todo lo puede, no hay nada imposible para Él, pero ¿qué de mí? Está bien, pero Él está a nuestro favor. Él murió y resucitó para que usted y yo podamos disfrutar de una vida poderosa en Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Dios, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y si alguien se relaciona, si hay alguien que nos entiende, es Jesús, Dios mismo. Si hay alguien que puede acompañarnos en nuestro dolor, estremecerse en espíritu, en ese momento que estamos llorando, afligidos, en ese momento que nos sentimos solos, que nos acompaña en ese dolor, es Jesús. Él nos comprende, Él nos entiende. Dice la Escritura que Él, al mirar a Marta, a María y a los discípulos, a los judíos que estaban acompañándolos ahí, que vinieron para consolarla, dice que Él se estremeció en espíritu. Él se conmovió. Eso merece un gloria a Dios. El Hijo de Dios se conmovió en espíritu. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? A ver, ¿dónde le pusieron? Entonces le dijeron, Señor, ven y ve. Ven para que veas. Sí está muerto, está en la tumba. Ya está en un sepulcro. Ya tiene hasta una piedra, está sellada la tumba. Y Jesús, en el versículo 35 dice, Jesús no solamente se conmovió y se estremeció en espíritu. Versículo 35 dice, Jesús lloró. Hay alguien que se relaciona con nuestro dolor. Hay alguien que nos entiende. Cuando nadie te entiende, cuando nadie está contigo, cuando nadie te acompaña en ese dolor, Jesús se estremece en espíritu. Jesús es conmovido a misericordia. Jesús
lloró con esta familia. Al ver tanto dolor, tanto afligimiento en esta familia, Jesús se relacionó con ellos. Entonces, versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mira, ¿cómo le amaba? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuántas veces no murmuramos de esa forma también? ¿Cuántas veces toda la familia se agarra renegando, así como Marta, como María, por alguna situación difícil? Y en lugar de creer, de depositar nuestra fe en Cristo Jesús, a veces toda la familia termina renegando. En lugar de decir, yo sé que si el Señor ha permitido tal cosa, Él va a orar, o Él tiene un propósito y descansar en Él. Hoy quiero animarle con todo mi corazón. Si estás enfrentando algún problema, una situación, por muy difícil que sea, sigue creyendo. No reniegue. No le puedo decir que deje de estar afligido, pero más bien te puedo decir, si te sientes afligido, si te sientes con mucho dolor, si has estado llorando, Jesús te entiende. Jesús se relaciona con ese dolor que estás enfrentando. Versículo 38, es aquí en donde Jesús empieza a llegar a la tumba y resucita a Lázaro de entre los muertos. Es aquí donde se pone muy bueno. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. O sea, ya Lázaro estaba muerto de 4 días, ya estaba en la tumba, ya lo habían sellado. Y Jesús dice, ¿dónde está? Ya María le dice, ven Señor, ven y ve. Aquí se lo mostró, le dijo, ahí está la tumba de él, está muerto, hace 4 días que murió. De hecho, ella le dijeron, si hubieras estado aquí, él no hubiera haber muerto. Versículo 39, dijo Jesús, quita la piedra, Marta. La hermana de Marta de Jesús dijo, Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántas veces esto nos enseña algo? ¿Cuántas veces nosotros nos queremos acostumbrar o aceptar de que ya ciertas enfermedades son ya para siempre, permanentes? Pero hoy nos recuerda nuevamente el Maestro, que si volvemos a poner nuestra fe, volvemos a creer, volvemos a confiar en Él, Él podrá hacer cosas grandes, milagros poderosos en nuestra vida. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, el poder de Dios manifestarse en tu vida? Yo no sé qué estás pasando en este momento, o qué enfermedad anhelas con todo tu corazón de un milagro de parte de Dios. Hoy Dios nos recuerda nuevamente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es la gloria de Dios? La presencia misma del Señor en ese problema, en esa enfermedad, obrando con todo el esplendor de su presencia y de su gloria, con todo el poder de su Espíritu Santo sanador. Entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí está otra gran enseñanza. Mire, Jesús dijo, quiten la piedra, remuevan la piedra. ¿Qué hubiera haber pasado si esta familia hubiera dicho, no, Jesús, es que ya tiene 4 días de muerto, ya te dijimos que ya hiede, ya te dijimos que ya apesta, ya es un cuerpo que está en proceso de descomposición, imposible de que lo resucites? ¿Qué nos dice esta enseñanza? A veces tenemos que remover esa piedra de incredulidad, a veces tenemos que remover esa piedra de falta de fe.
Es necesario que removamos esa piedra de la duda. Es necesario que removamos esa piedra de la falta de confianza, de la falta de credibilidad en Jesús, el sanador, el mismo que está hablando a Marta y a María y a los judíos que estaban presentes y a sus discípulos. Está hablándonos el día de hoy a través de mi vida. Claro, será mi voz, pero es la palabra del Señor que te está hablando en este momento. Es tiempo de remover, de quitar esa piedra de falta de fe. Remueve esa piedra de duda. Remueve esa piedra de imposibilidad. Remueve esa piedra del yo no puedo. Levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y conforme tu fe, que el Señor obre, que el Señor te sane, que el Señor te levante. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, dice Jesús, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no solamente estaba tratando de hacer un milagro, estaba tratando de enseñar a la multitud, a los discípulos, de que hay poder en Cristo Jesús, hay poder en su nombre. No solamente hay poder para resucitar a Jesús de entre los muertos, también tiene poder para resucitar a otros. Tengo una nota aquí que traigo. Si Jesús hubiese estado durante los momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiese sanado en lugar de dejarlo morir. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse, diga conmigo, mostrarse a sus discípulos y a otros que estaban ahí en ese lugar. La resurrección de Lázaro, amado hermano, escuche esto, era una demostración, diga conmigo, demostración esencial del poder de Cristo. Y la resurrección de Lázaro es una creencia fundamental de la fe para usted y para mí como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso, una fuerte ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos? Oh, yo me gozo al leer esta palabra, me deleito en su palabra, disfruto su palabra, abrazo su palabra, abrácela. El poder de Dios se está moviendo en este momento en tu cuerpo, en tu corazón, en esos riñones, en esos pulmones, en tu garganta, en tu piel, en tus huesos, en tus ojos, en tus oídos, en tu mente, en tus manos, en tus labios, en tu cerebro. Recibe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder en la creencia, en la fe en Cristo Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, el poder de Dios moverse en tu vida. Quita la piedra de falta de fe. Quita la piedra de incredulidad. Quita esa piedra que no te deja confiar, que no te deja creer. El poder de Dios, el poder de Jesús se está moviendo en tu casa, en tu familia, en tu hijo, en tu hija, en tu matrimonio, en esa enfermedad. Fuera, fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y digamos, si algo podemos imitar de Jesús en esta hora, quita la piedra de esa enfermedad, quita la piedra de falta de fe, quita la piedra del yo no puedo y levántate en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y yo soy la vida, dice el Señor. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras grandes, esas son palabras poderosas. El que cree en mí, dice el Señor,
Aunque estés muerto, aunque sientas desfallecer, vivirás. Eso merece una alabanza y gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, que se llama Jesucristo. Yo sabía que siempre me escuchas, dice Jesús. Siempre me oyes, pero he hecho este tipo de oración. He levantado esta voz. Gracias por escucharme, Padre, para que la multitud que está alrededor crean que yo he sido enviado, dice Jesús. Muchos dudaban y no creían. Y hoy en día hay muchos que no creen y dudan en las enseñanzas de Jesús. Pero Él dice, yo sé que yo soy enviado de parte de Dios. Y he venido a intervenir en tu vida, a salvar tu vida, a rescatarte, a dar mi vida para que tú tengas vida. Y si crees esto, el que vive, el que fija su mirada, el que fija su fe en Cristo Jesús, no morirá eternamente. Entonces, versículo 43 del libro de Juan, capítulo 11, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Usted y yo hemos recibido vida en Cristo Jesús. Hemos recibido libertad en Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas que todavía nos atan o no nos permiten ver los milagros del Señor. Y hoy Dios quiere desatarte, quitarte las vendas de falta de fe. Hoy Dios quiere liberarnos de esa falta de fe. Hoy Dios quiere quitar esa piedra, quiere remover esa piedra de nuestra mente, remover esa piedra en nuestro corazón para que podamos ver, para que podamos confiar, para que podamos caminar en el poder de la resurrección. Oh, alábale, apláudele, Él vive, Él reina, desátale y déjale ir. ¿Cuántos anhelan ser libres hoy y recibir sanidad por medio de esta palabra, que es la palabra del Señor? Dios te bendiga, iglesia. Jesús está ahí en tu casa. Jesús está ahí para quitarte toda venda, para sanarte, para liberarte, para rescatarte, para dejarte ir libre en su nombre. Oh, aleluya. Señor, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos honra, te damos gloria. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra. Señor, queremos hoy descansar, queremos hoy recibir tu paz de que tú, Señor, has prometido, Señor, resucitarnos, sanar, Señor, con tu poder sanador. Y todo aquel que cree y vive y fija su fe en Cristo Jesús no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dios te bendiga grandemente. Recibe ese poder, esa sanidad que viene de lo alto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue de gran bendición. El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima semana. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Amén. Confío en esto, en el Dios que siempre es fiel, no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que obrará, sé que obrará. Sí lo haré, cantaré, aunque sea en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté